El interés por las escuelas Waldorf crece cada vez más. Cada vez más personas se interesan por la visión Waldorf y buscan respuestas a preguntas sobre la antroposofía. Soy Verónica Llanos, peruana y exalumna Waldorf. Hago la versión en español de este podcast de Eveline Clignet. Ella es holandesa, exalumna Waldorf, profesora Waldorf y madre Waldorf. Esto es el podcast de Waldorf Inspiración. Bienvenido. Antroposofía para principiantes. Todos conocemos los clichés sobre los antropósofos. Bailan sus nombres, se acurrucan en los árboles, solo tienen juguetes de madera y muñecas sin rostro. Siempre usan calcetines de lana de oveja, vestidos púrpuras y no se vacunan sin hacer preguntas incómodas. Oh, sí, y todos ellos van a la escuela Waldorf. Pero, ¿qué es realmente la antroposofía? En este podcast les hablaré del lado teórico de la antroposofía. ¿De dónde viene y en qué se basan los pensamientos y costumbres antroposóficos? Realizar un podcast sobre esto no es una tarea fácil, por lo que se requiere un poco de paciencia, una mente abierta y perseverancia por parte del lector. Espero disfrutes escucharlo. La antroposofía se basa en las ideas de Rudolf Steiner, que nació en 1861 hasta 1925. Rudolf Steiner fue un filósofo y científico austriaco. Inspirado por el trabajo de Goethe y Nietzsche, Steiner buscaba una especie de sabiduría, una visión del hombre que vive en este universo desde la conciencia contemporánea. Sus libros Teosofía, que salieron en el año 1904, y el libro Los enigmas del alma, en 1919, nacieron de este concepto. Estos libros podrían ser llamados la base de la ciencia espiritual de Steiner y que también se llama antroposofía. La antroposofía no es una religión, así que no eres un antropósofo como puede ser un cristiano o budista. Vives con aspectos de la antroposofía o tienes la antroposofía como fuente de inspiración. Varias iniciativas surgieron de las ideas de Steiner, en parte diseñadas y dirigidas por él mismo y en parte desarrolladas por otros. Para Steiner era importante que la antroposofía no se relacione con ningún tipo de secta o dogma. Steiner vio las cosas, las describió en detalle y las convirtió en consejos prácticos. Al hacerlo, no quería que la gente lo siguiera e imitara, sino que convirtiera conscientemente esa percepción para trabajar con ella. Al sumergirse en la antroposofía, es importante darse cuenta de que se está leyendo desde principios del siglo XX. Los grandes cambios de la sociedad condujeron a impulsos de renovación desde varios ángulos en el área de la visión del hombre y la cohesión social. Rudolf Steiner fue un hombre de su tiempo. Su elección de palabra, formas de pensar o conceptos encajan con los desarrollos de principios del año 1900. Y aunque las cosas de lo que se ha dicho y escrito ya no encajan literalmente con estos tiempos, en muchas áreas Steiner estaba adelantado a su época, en mi opinión.
La palabra antroposofía está compuesta por dos palabras griegas, antropos, que significa hombre, y sofía, que significa sabiduría. Como suposición básica, debería saber que según la antroposofía, los humanos vivimos en una realidad material e inmaterial. Lo que es tangible y visible a nuestro alrededor es solo una parte del mundo en el que vivimos. Tal vez una parte mucho más grande de nuestra realidad es invisible. Este mundo se encuentra en nuestra gente, en el entorno en el que vivimos y en una dimensión que cruza el puente entre la vida y la muerte. Si se resume brevemente la antroposofía, se podría decir que el ser humano encarnado está en camino de tomar conciencia de su humanidad en libertad a través del autoconocimiento y el conocimiento del mundo. En un lenguaje más fácil, los seres humanos vivimos en un cuerpo humano físico y tenemos una rica vida interior, invisible, nuestra vida emocional y nuestra vida de pensamiento. Nos desarrollamos en esta vida y después de morir entramos en un mundo no material que está conectado a nuestra vida interior, invisible. Más tarde nos volvemos más sabios, renacemos y así la humanidad se desarrolla a un nivel cada vez más alto. La antroposofía ha sido descrita con gran detalle por Steiner. En mi breve explicación para principiantes, una gran parte quedará sin comentar. En mis próximos podcasts informaré sobre otros temas. ¿Dónde se encuentran los impulsos de la antroposofía? La antroposofía se encuentra en varios lugares de la sociedad. En primer lugar, por supuesto, en la pedagogía Waldorf, es decir, una educación en la que los niños pueden desarrollarse desde la cabeza, el corazón y las manos, es decir, del pensar, sentir y querer. Además, en la agricultura y la ganadería biodinámicas, en las que incluso más que en la agricultura y la ganadería ecológicas, consideramos la naturaleza en gran conexión, por ejemplo, el sello Demeter. En la atención sanitaria, no hay medicina alternativa sino medicina integradora, con la que prestan atención expertos altamente calificados, como médicos, psiquiatras, especialistas, terapeutas y enfermeros. También en el caso de los medicamentos y los cosméticos, productos naturales de fabricantes como la marca Veleda, Vala y Dr. Hauschka. Hay importantes enfoques antroposóficos para el cuidado de los ancianos, donde se ofrecen tratamientos y medicamentos de base antroposófica, junto a las terapias habituales. Y también en la última fase de la vida, el proceso de morir se guía por la idea antroposófica de que la vida física llega a su fin, pero el espíritu sigue vivo. En la atención a los discapacitados, porque en el fondo, en el espíritu, toda persona está sana y por tanto siempre se buscan oportunidades de crecimiento en las personas con discapacidad. Las granjas de cuidados fueron originalmente una iniciativa antroposófica. Y cualquiera que haya visto el Goetheanum o una escuela Waldorf, sabe que también existe una arquitectura de influencia antroposófica en la que son importantes los siguientes puntos:
materiales naturales, formas derivadas de la naturaleza, conciencia medioambiental e integración con el entorno. Por supuesto, la antroposofía también se encuentra en las artes visuales, por ejemplo, en la euritmia y literatura. Las editoriales Editorial Rudolf Steiner de Madrid y la Editorial Antroposófica en Argentina, por nombrar solo dos, publican libros de inspiración antroposófica. La antroposofía también sirve de base para un movimiento religioso, por ejemplo, la comunidad de cristianos. Y por último, pero no por ello menos importante, encontramos influencias antroposóficas en diversas iniciativas económicas y sociales basadas en los bienes comunes, la economía asociativa y la trimembración social. Hasta aquí esta introducción a la antroposofía. No dudes en visitar la cuenta de Instagram y YouTube de Waldorf Inspiración. Allí encontrarás muchas ideas, canciones, ejemplos de mesas de estación, tutoriales y mucho más. También puedes visitar su página web www.waldorfinspiracion.com. La próxima vez continuaremos aquí con el tema Las constituyentes 3 y 4 del ser humano. Hasta la próxima.